Las fachadas de colores vivos del barrio La Esperanza, antaño orgullosas y desafiantes, ahora parecían desvanecerse, desgastadas y rendidas bajo el sol inclemente que castigaba la piel y el alma con una ferocidad implacable. El aire, denso y pesado, se impregnaba de una mezcla inconfundible, casi un himno olfativo del barrio, una sinfonía de la vida que se aferraba a cada rincón. El dulce y reconfortante aroma a plátano frito recién cocinado, que se entrelazaba con las especias caribeñas que prometían sabores exóticos y hogareños, evocando recuerdos de festividades y reuniones familiares. Pero bajo esa capa de calidez, acechaba el hedor acre y persistente de la basura acumulada en las esquinas olvidadas, un recordatorio constante de la precariedad y el abandono que el sistema imponía, mezclado con el escape metálico y asfixiante de los autobuses viejos que tosían su camino por las calles estrechas, dejando una estela de humo gris. A pesar de todo, la vida burbujeaba, incansable. Los niños, ajenos a la carga que la realidad imponía sobre los hombros de sus mayores, reían a carcajadas, sus voces agudas y llenas de alegría pura mientras jugaban al fútbol con una pelota raída entre las callejuelas laberínticas, sus pequeños cuerpos ágiles esquivando obstáculos invisibles. Sus risas, sin embargo, eran un contrapunto melancólico al sonido lejano y ominoso de las sirenas, una banda sonora habitual que marcaba la presencia de una autoridad que pocas veces protegía, y el zumbido constante de una vida precaria, sí, pero innegablemente resiliente, que se negaba a ser silenciada. Aquí, donde la esperanza se aferraba con uñas y dientes a cada grieta del asfalto, como una planta testaruda que se niega a morir en un terreno árido, residía Aisha Ndoye. Una mujer afrodescendiente de 45 años, cuya presencia era tan arraigada en el barrio como las raíces del árbol más antiguo. Su mirada, profunda y penetrante, era un pozo insondable de sabiduría ancestral, acumulada a través de décadas de observación silenciosa y lucha incansable. En sus ojos se podía leer el cansancio de 1000 batallas, invisibles para muchos, pero también una determinación inquebrantable, una chispa que ardía con una intensidad que pocos podían igualar o comprender. Su cabello, recogido en trenzas impecables que enmarcaban su rostro con una elegancia sobria, hablaba de orden y control, un contraste con el caos que a menudo la rodeaba. Su ropa, sencilla pero siempre elegante, un chaleco de lino sobre una camisa blanca inmaculada, proyectaba una autoridad innata, un respeto que no necesitaba insignias para ser reconocido. Su porte erguido, incluso bajo la presión constante de un sistema que buscaba doblegarla, era una declaración silenciosa de su resistencia. Ella era la magistrada Ndoye, un título que resonaba con peso en los fríos pasillos de la justicia oficial. Pero en las calles polvorientas donde nació y creció, donde cada rostro tenía una historia, y cada silencio un secreto, era simplemente la madrina. La voz silenciosa, sí, pero infinitamente poderosa, que había defendido a su gente de las garras afiladas de la injusticia durante décadas, un faro de rectitud en un mar de corrupción. Su oficina en el tribunal, un santuario de leyes y esperanza, era solo la punta del iceberg de su verdadero compromiso. Su verdadero trabajo, el que consumía su alma y su tiempo, se tejía en las intrincadas redes de la comunidad, donde cada susurro de una injusticia, cada lágrima derramada en secreto, llegaba a sus oídos. Cada fibra de su ser, desde la forma en que su respiración se ralentizaba para escuchar con mayor atención el lamento de una madre, hasta la tensión apenas perceptible en sus hombros, cuando la historia de un joven maltratado llegaba a su despacho, era un testamento de su compromiso. Se movía entre los dos mundos, el de los códigos legales y el de las leyes no escritas de la calle, con una fluidez que solo aquellos que entienden la verdadera naturaleza del poder pueden dominar, y la noche comenzaba a cernirse, tiñendo el cielo de añil y violeta, y con ella, una sombra de inquietud se deslizaba sobre el barrio La Esperanza, anticipando los desafíos que el nuevo manto de oscuridad traería, y la promesa de una revelación inminente. La autoridad de Aisha no se compraba con títulos, ni se imponía con gritos. Se ganaba con cada batalla librada, cada injusticia revertida, cada lágrima secada con una promesa de acción. Era una autoridad silenciosa, emanada de la profunda sabiduría que sus ojos guardaban, y del respeto incondicional que la comunidad le profesaba, un respeto labrado en años de dedicación y sacrificio. En cada gesto, en cada palabra medida que pronunciaba con la calma de quien sabe el peso de la verdad, en el firme apretón de manos que ofrecía sin vacilar, se percibía la solidez de una líder forjada en la adversidad, cuya presencia llenaba el espacio con una seguridad palpable.
La gente del barrio, desde el anciano que vendía periódicos en la esquina, con las manos curtidas por el tiempo y la vida, hasta la joven madre que luchaba por alimentar a sus hijos, con la mirada cargada de preocupación pero también de una chispa de esperanza, la miraban no solo como a una magistrada, sino como a una extensión de su propia resiliencia, una prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más adversas, la dignidad podía prevalecer. Su figura era una constante, una roca inamovible en un mar de incertidumbre y desesperación, y su mero paso por las calles generaba un murmullo de respeto, un asentimiento de cabezas, una confianza tácita que era el verdadero cimiento de su poder. Esta prueba social no era un adorno, no era algo superficial. Era la armadura de su lucha, el eco de innumerables vidas que había tocado y salvado, susurros de gratitud que formaban un coro invisible a su alrededor. La motivación de Aisha era visceral, profunda, arraigada en las cicatrices invisibles de su propia historia, marcada por la discriminación y la lucha constante por un lugar en un mundo que a menudo negaba la humanidad de su gente por el color de su piel. Era una búsqueda incansable de la equidad, alimentada por la memoria de sus antepasados, por los sacrificios de su madre, por cada niño que veía crecer en un entorno que lo predisponía a la injusticia desde el momento de su nacimiento. Su lucha no era personal en el sentido egoísta, sino una extensión de la lucha colectiva de su comunidad, una batalla contra un sistema que, con una frialdad deshumanizadora, veía a la gente de su color no como ciudadanos con derechos inherentes, sino como una amenaza, como un problema a contener, a pacificar, a silenciar con mano de hierro. Y en el epicentro de esa maquinaria opresora, se encontraba la unidad de pacificación, un escuadrón policial, que bajo la férrea dirección del capitán Ricardo Vargas, había convertido el barrio La Esperanza en su coto de caza particular, un territorio donde las leyes se retorcían, y los derechos se pisoteaban con impunidad. Vargas, un hombre corpulento con ojos pequeños y una sonrisa cínica que nunca alcanzaba sus ojos, un gesto que lava la sangre, vestía su uniforme como una armadura impenetrable de prejuicios, un escudo detrás del cual la crueldad florecía sin control. Él y sus hombres justificaban sus abusos con la gastada excusa del orden, un término que en sus bocas se traducía en miedo, desesperación y una constante humillación, sembrada sin piedad en cada rincón del barrio, como una enfermedad que carcomía el alma colectiva. Aisha lo sabía. Sabía que su estrategia era lenta, metódica, una telaraña de pruebas y testimonios tejida con la paciencia de un artesano, diseñada para ser irrefutable, para desmantelar no solo a Vargas, sino los años de corrupción que lo habían nutrido y permitido prosperar. Cada documento, cada entrevista, cada dato recopilado era una pieza en un rompecabezas mortal, un rompecabezas que, una vez completo, revelaría la verdad desnuda, sin adornos ni paliativos. La comunidad, sus ojos fijos en ella, era el motor de su resistencia, el latido constante que la impulsaba hacia adelante. Su esperanza era el combustible de Aisha. Y mientras contemplas la magnitud de esta lucha, te invito a ser parte de esta historia. ***. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del vídeo. ***. Porque cada voz que se une, cada persona que se compromete, fortalece la esperanza que Aisha encarna, y te conecta con la vibrante energía de un barrio que se niega a ser olvidado, un barrio que respira, que sufre, y que anhela la justicia con cada fibra de su ser, esperando el momento en que la verdad estalle, transformando el silencio en un grito ensordecedor que nadie podrá ignorar, un grito que resonará más allá de las calles estrechas y los edificios descoloridos. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño ante un sistema gigantesco, tan insignificante que tu voz parece un mero susurro en la tormenta? En el barrio La Esperanza, cada amanecer era un recordatorio de esa lucha, pero también de que, a veces, una sola voz, una sola figura, puede convertirse en el eco de miles. Aisha, con su andar pausado pero firme, era ese eco, el punto donde la fe y la resistencia se encontraban. Pero ¿qué ocurre cuando esa roca inamovible es golpeada con una fuerza inesperada? La noche caía como un manto pesado, y con ella, la promesa de una confrontación que cambiaría el destino de todos. ¿Estás listo para presenciar cómo la justicia se enfrenta a la oscuridad más profunda? Fue una noche cerrada, de esas donde el aire se vuelve espeso y cada sombra parece esconder un secreto. Aisha, saliendo de un callejón estrecho y húmedo tras una reunión clandestina con un informante, podía oír el goteo constante de una tubería rota,
Un ritmo monótono que de repente fue interrumpido por un chirrido brutal de neumáticos. Los focos cegadores de una furgoneta policial se clavaron en ella, hiriendo la quietud de la noche. La silueta corpulenta del capitán Ricardo Vargas emergió de la penumbra, su risa burlona rompiendo el silencio. «¡Miren, miren!». Otra agitadora del barrio masculló, su voz de trueno resonando contra las paredes sucias. Para él, Aisha no era más que una molestia, una mosca insignificante que se atrevía a revolotear en su territorio. Solo otra negra entrometida, pensó Vargas con un desdén apenas disimulado, creyendo que puede cambiar algo. El aire se volvió eléctrico, denso con la amenaza. Aisha sintió cómo sus músculos se tensaban, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de calma forjada en años de batallas silenciosas. Vargas avanzó, su uniforme de la unidad de pacificación, pareciendo una armadura de prejuicios y poder desmedido. Sus ojos pequeños, fijos en ella, brillaban con una crueldad que no necesitaba palabras. «¿No te cansas, vieja? Siempre metiendo tus narices donde no te llaman», espetó, su aliento a tabaco y café golpeando el rostro de Aisha. Con un gesto despectivo de su mano, ordenó a sus hombres, 2 mastodontes con rostros pétreos, que se acercaran. «Llévensela. Que aprenda quién manda aquí». Sin contemplaciones, la arrastraron fuera del callejón, sus botas pesadas resonando en el asfalto. El viaje fue corto, pero brutal, terminando en un solar baldío, donde la maleza alta susurraba con el viento, un lamento silencioso. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de la gasolina, una combinación áspera que llenaba sus pulmones. Una farola parpadeante como un ojo moribundo, iluminaba intermitentemente sus rostros tensos y el suelo irregular. Allí, bajo esa luz fantasmal, la obligaron a arrodillarse, el concreto frío mordiendo sus rodillas. Con un deleite cruel, que le crisparía la piel a cualquiera, el capitán Vargas ordenó a sus hombres que la ataran a un árbol viejo y nudoso. El tronco rugoso y áspero raspó la delicada piel de su nuca, mientras las cuerdas ásperas de esparto se clavaban sin piedad en sus muñecas y tobillos. Los policías se rieron, sus carcajadas resonando en la quietud de la noche, un coro de desprecio que ella sintió en cada fibra de su ser. Sus miradas, llenas de desdén racial y poder desmedido, se clavaron en ella como dagas. Aisha, con los ojos cerrados, no permitió que ni una lágrima cayera, su respiración controlada, su mandíbula apretada hasta el dolor. En su mente, no había miedo, solo una ira fría y calculadora que se asentaba en su estómago, transformando la humillación en una determinación férrea. Ellos creyeron haberla quebrado, haber silenciado a una voz más del barrio. Pensaron que habían apagado la llama de la resistencia con un acto de barbarie. Pero no tenían ni idea de que la mujer atada a ese árbol, con el sabor amargo de la injusticia en la boca, y la textura rugosa de la corteza en su espalda, era la magistrada Aisha Indoye, la líder de justicia más poderosa, no solo por su cargo, sino por la red de apoyo y la sabiduría táctica que había cultivado en las. En ese momento, la humillación se convirtió en el arma más potente. Si esa virada te sorprendió, deja tu like, y ayuda a la historia a llegar más lejos. La liberación de Aisha, la dejó marcada. No solo las cuerdas habían grabado surcos dolorosos en sus muñecas y tobillos, sino que una herida más profunda, la de la humillación, se había abierto en su alma. Este ultraje personal no la rompió. Al contrario, se convirtió en el catalizador de una batalla que ya no era solo por el barrio, sino por su propia dignidad, y por la justicia que había jurado defender. Su dilema era angustioso, un nudo apretado en el estómago, revelar su identidad y el brutal ataque de inmediato, arriesgando su posición estratégica y su meticuloso caso contra Vargas, o usar este acto de barbarie como el arma más potente en su arsenal, tejiendo su venganza con paciencia y astucia desde las sombras. Mientras tanto, en las calles, la desesperación de la comunidad era un barril de pólvora a punto de estallar, cansada de ser pisoteada. Amigos y aliados, como el joven activista Mateo, quien idolatraba a Aisha pero era propenso a la acción impulsiva, la instaban a actuar, a golpear con fuerza. La tensión entre ellos era palpable, con Aisha intentando guiar su pasión hacia una estrategia más efectiva y menos autodestructiva. Y el capitán Vargas, con una sombra de inquietud creciendo en su interior, empezaba a sospechar que la agitadora no era una mujer cualquiera.
lo que lo obligaba a cubrir sus huellas de forma aún más agresiva y violenta. La noche lo había cambiado todo, y el juego había comenzado. No dejes que esta historia pare aquí, comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Pero esa noche, bajo la luz parpadeante de aquella farola, algo más que la piel se rompió en Aisha. La humillación se grabó a fuego en su alma, no como una cicatriz de derrota, sino como la forja de un acero más duro. Ya no era solo la magistrada, era la mujer que había probado el sabor amargo de la injusticia en su propia carne, una experiencia que transformó su lucha de un deber profesional a una cruzada personal, visceral. Las marcas en sus muñecas eran un recordatorio constante, pero también un combustible ardiente. En cada amanecer, mientras el barrio despertaba con su sinfonía de gritos lejanos y risas infantiles, el dilema de Aisha se hacía más profundo. Ceder a la ira y exponer la barbarie de Vargas, arriesgando años de trabajo y la confianza de sus informantes, o tejer su venganza con la misma paciencia y astucia, que la habían convertido en la madrina. Con cada respiración profunda, Aisha sentía la urgencia de la comunidad, un tamborileo constante de miedo y frustración que amenazaba con estallar. Sabía que el tiempo era oro. En las sombras de su pequeño apartamento, iluminado solo por una lámpara tenue, desdoblaba mapas del barrio, marcaba puntos estratégicos, y revisaba una y otra vez los mensajes cifrados que recibía de sus contactos, periodistas encubiertos, informantes dentro de la policía, incluso algún descontento dentro de la propia unidad de pacificación. Cada trozo de información era una pieza de su rompecabezas, un eslabón en la cadena de pruebas que necesitaba para desenmascarar a Vargas. Pero los obstáculos eran gigantescos. Las calles se habían vuelto más peligrosas, las redadas más frecuentes. Las miradas de los vecinos, que antes eran de respeto, ahora también contenían una mezcla de esperanza y temor. Una presión que se le antojaba insoportable. Y Mateo, el joven activista, cada vez más impaciente, insistía en una acción directa, en un enfrentamiento que Aisha sabía que solo conduciría a más violencia y a la pérdida de vidas inocentes, haciendo que la tensión entre ellos fuera una cuerda a punto de romperse. Mientras tanto, en la oficina de la unidad de pacificación, bajo la luz áspera de un flexo, el capitán Vargas repasaba informes, el cigarrillo colgando de sus labios, su mirada de halcón fija en el expediente de agitadores. La imagen de la mujer atada al árbol, su impasibilidad, su silencio, le carcomían por dentro. Esa negra no era una cualquiera, mascullaba para sí, el humo escapando de sus fosas nasales. Había algo en sus ojos, algo que no se doblegaba. Tendré que apretar más las tuercas. Si no la callo, podría convertirse en un problema muy grande, demasiado grande. Los días se convirtieron en una espiral agotadora de noches sin dormir y mañanas de tensión. Una noche, un informante clave apareció golpeado. Su mensaje apenas un susurro de advertencia antes de desmayarse. Vargas. Sabe, no confíes en nadie. Aisha sintió un frío glacial recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas parecían desmoronarse entre sus dedos. La presión de la comunidad, los riesgos crecientes, la brutalidad de Vargas. Se sentó en el suelo frío de su cocina, la cabeza entre las manos, el peso de todo el barrio sobre sus hombros. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo esto es en vano? La pregunta resonó en su mente, un eco de la desesperación que intentaba combatir. Por un instante, solo por un instante, la idea de rendirse, de escapar de esa carga insoportable, pareció seductora. El cansancio era una losa, la soledad, un pozo sin fondo. Pero entonces, un recuerdo, el rostro de un niño riendo en las calles, el aroma a plátano frito que le recordaba a su madre, el grito silencioso de justicia de sus antepasados, se abrió paso a través de la oscuridad. La imagen de sus trenzas impecables, su porte erguido incluso frente a la adversidad, le recordó quién era. Aisha Andoye. No, susurró, la voz apenas audible, pero firme. No me rendiré. Se levantó, sus ojos ahora brillando con una determinación renovada, el cansancio aún presente pero eclipsado por una feroz voluntad de luchar. La humillación no la había quebrado, la había forjado. La oscuridad de esa noche, la había transformado de magistrada a guerrera, lista para usar cada herida como una espada. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. La presión se volvió insoportable. En los días siguientes el barrio La Esperanza fue un campo de batalla silencioso, con Vargas desatado.
sus hombres patrullando las calles con una ferocidad que helaba la sangre. Las redadas nocturnas se hicieron diarias, dejando tras de sí un rastro de puertas rotas, miradas aterrorizadas y un olor persistente a miedo. Un rumor macabro corrió como la pólvora. Habían encontrado a otro informante, esta vez sin vida, en las orillas del río, sus manos atadas con el mismo esparto que había marcado las muñecas de Aisha. Mateo, consumido por la rabia y el dolor, ya no escuchaba razones. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaban a Aisha, urgiéndola a un levantamiento. «Tenemos que actuar, madrina. Ahora o nunca», gritaba, su voz ronca de desesperación. Aisha lo sabía. Estaba en un callejón sin salida. Si no actuaba, Mateo y la comunidad se lanzarían a una confrontación suicida. Si lo hacía, su meticuloso plan podría desmoronarse. Y con él, la última esperanza de justicia. Fue en el velorio del joven informante, bajo el cielo plomizo que amenazaba lluvia, donde la segunda gran virada se gestó. Mientras el llanto de una madre desgarraba el aire, un hombre corpulento, con el rostro cubierto por una gorra baja, se acercó a Aisha. Era un sargento de la unidad de pacificación, uno de los hombres de Vargas, pero con una mirada cargada de arrepentimiento y temor. Susurró, casi inaudiblemente, que el informante había logrado esconder algo. Un disco duro diminuto, antes de su captura, en un lugar que solo Aisha conocería por su conexión con el barrio. El hueco de un viejo altar a Yemayá, la diosa del mar, escondido en la orilla del río. Contiene pruebas irrefutables. De todo, balbuceó el sargento, antes de desaparecer entre la multitud, su conciencia pesándole más que el miedo a Vargas. Esa misma noche, con la luna apenas asomando entre las nubes, Aisha se deslizó hacia la orilla del río. El aire estaba frío, denso con la humedad de la noche. El agua, oscura y turbia, le llegaba a las rodillas mientras tanteaba el fondo, sus dedos buscando el altar sumergido. El lodo se aferraba a sus piernas, el olor a humedad y a podrido llenaba sus fosas nasales. El corazón le latía desbocado, cada segundo una eternidad. Finalmente, sus dedos rozaron la piedra fría del altar, y dentro del hueco, encontró el pequeño disco. Su textura rugosa, su peso insignificante, contenían el destino de un barrio entero. Al amanecer, con el disco en su poder, no buscó la seguridad de su apartamento, en cambio, se dirigió directamente al tribunal. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos, cada eco una declaración. Con la cabeza alta y la mirada fija, entró en la oficina del fiscal general, un hombre conocido por su cobardía y su complicidad silenciosa con Vargas. Sin una palabra, Aisha le entregó el disco. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El fiscal, pálido, lo insertó en su ordenador. Las imágenes y audios comenzaron a desfilar en la pantalla. Torturas, sobornos, extorsiones, y la voz inconfundible de Vargas, riendo, ordenando, humillando. El rostro de Aisha, inmaculado a pesar de la noche en el río, reflejaba una calma aterradora, una certeza inquebrantable. La caída de Vargas fue tan rápida como brutal. Las imágenes y audios se filtraron a la prensa, desatando un escándalo nacional. En cuestión de horas, la unidad de pacificación fue desmantelada, sus miembros arrestados, y el capitán Ricardo Vargas, con el rostro descompuesto, fue esposado en su propia oficina, su armadura de prejuicios y poder hecha añicos. En el barrio La Esperanza, la noticia se extendió como un incendio. Las calles que antes habían resonado con el miedo, ahora vibraban con vítores y lágrimas de alivio. El olor a plátano frito y especias caribeñas, que antes se mezclaba con el hedor de la precariedad, ahora flotaba puro, un aroma a libertad. Los niños, ajenos a la complejidad de la victoria, jugaban al fútbol con una alegría desbordante, sus risas ya no eran un contrapunto melancólico, sino la melodía triunfal de un barrio que había recuperado su voz. Aisha, sentada en el porche de su casa, observaba el atardecer teñir de oro las fachadas de colores del barrio. Las marcas en sus muñecas, ya casi invisibles, eran un recordatorio silencioso de la oscuridad, pero también del acero forjado en su interior. La justicia no era un destino, sino un camino, una lucha constante que se libraba con cada acto de valentía, con cada voz que se alzaba. Ella había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la insignia, sino en la inquebrantable búsqueda de la equidad, en la capacidad de transformar la humillación en el motor de una revolución. ¿Y tú, que has sido testigo de esta jornada, estás listo para unirte a la lucha, para sentir la fuerza de la esperanza?
El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. La paz no era absoluta, el camino hacia una justicia plena sería largo y sinuoso. Las cicatrices del pasado tardarían en sanar, y nuevos desafíos surgirían, como siempre. Pero ahora, en el barrio La Esperanza, florecía una nueva semilla de esperanza, regada con el coraje de Aisha y la resiliencia de su gente. Ella, la madrina, seguía siendo la roca, el faro. Pero ahora, su luz brillaba más fuerte, no solo para su barrio, sino como un recordatorio para todos de que, incluso en el suelo más cementado por la injusticia, la esperanza siempre puede encontrar una grieta para florecer. La historia de Aisha Ndoye no terminaba aquí, solo comenzaba un nuevo capítulo, uno donde cada amanecer era una promesa renovada, un eco de que la lucha por la dignidad nunca cesa. La paz no era absoluta, el camino hacia una justicia plena sería largo y sinuoso. Las cicatrices del pasado tardarían en sanar, y nuevos desafíos surgirían como siempre. Pero ahora, en el barrio La Esperanza, florecía una nueva semilla de esperanza, regada con el coraje de Aisha y la resiliencia de su gente. Ella, la madrina, seguía siendo la roca, el faro, pero ahora, su luz brillaba más fuerte, no solo para su barrio sino como un recordatorio para todos de que, incluso en el suelo más cementado por la injusticia, la esperanza siempre puede encontrar una grieta para florecer. La historia de Aisha Ndoye no terminaba aquí, solo comenzaba un nuevo capítulo, uno donde cada amanecer era una promesa renovada, un eco de que la lucha por la dignidad nunca cesa.